Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. El tema de hoy es la incapacidad humana. Hemos visto tres aspectos, hermanos. El primero de ellos es la caída del hombre. Hemos caído muy bajo, hermanos. Lo segundo es que el pecado es una realidad de nuestra vida. Y ahora la Biblia nos describe que somos incapaces. Dice la bienaventuranza número 2, que cuando uno descubre cuán pecador es y cuán malo es, solo le resta llorar por su pecado. Dice el texto a estudiar, Juan capítulo 6, versículo 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiero que lo referencie ahí, lo subraye en su Biblia, porque dice el texto: ninguno. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Usted pudiera decir en esta mañana: yo estoy aquí, sí, porque Dios le ha traído. La humanidad perdida en el pecado tiene muchos mitos. Entre estos está el mito de la neutralidad moral que da el libre albedrío. Es decir, pareciera que el hombre tiene una libertad con la cual puede hacer y puede optar. Y quizás puede decidir libremente. Pero lo que estas doctrinas de la gracia nos han mostrado enfáticamente es que en el hombre no hay tal libertad. Que si bien es cierto, si el hombre no está bajo el señorío de Cristo, está entonces en su amo, su Señor es el pecado. Y desde esta perspectiva entonces pudiéramos decir que se presupone que en el ser humano hay una capacidad para arrepentirse. Y de esta misma manera poder venir ante Dios en cualquier momento. Se ve a sí mismo que el ser humano quizás pueda tener un centro integral con respecto a sus cuestiones morales. Y piensa que él es dueño y capitán de su destino. Todos los grupos religiosos apoyan de alguna manera esta libertad que tiene el hombre. Pero lo que la Biblia nos muestra es que el hombre está imposibilitado. Lo que la Biblia nos muestra es que el hombre está incapacitado. Los 2 domingos anteriores se nos mostró, amados hermanos, que el hombre cayó.
Y que de la misma manera, amados hermanos, la Biblia nos muestra una realidad del pecado. Y recordando que el hombre está muerto en sus delitos, que el hombre es esclavo del mismo pecado y que el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Y eso nos lleva entonces a mirar y mostrar nuestro primer punto en esta mañana. Y es la incapacidad que el ser humano tiene para adorar a Dios. La incapacidad para adorar al único, vivo y verdadero Dios. Obviamente la Escritura nos refiere el comienzo de la historia de la humanidad a partir de Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 1, versículos 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es entender entonces que el hombre fue creado con rectitud moral, que el hombre fue creado bueno y bueno en gran manera, dice las Sagradas Escrituras. La Biblia señala entonces que el hombre, al ser hecho a imagen de Dios, el hombre al ser construido o al ser hecho conforme a la imagen de Dios, nos muestra que Él es agente moral. Pero en realidad lo que nos va a describir su imagen y la semejanza de Dios es que es un representante de la gloria de Dios, que es un representante como cabeza federativa, Adán al ser creado representante de la raza humana. Eso quiere decir entonces, amados hermanos, que el hombre fue creado con un único propósito: de adorar, reverenciar y honrar al Creador. El hombre es creado entonces con este carácter, porque Dios le comunica a alguien algo de su carácter. Ya esto le llamamos o le llaman algunos atributos comunicables de Dios. Pero dentro de lo más significativo que el hombre le es comunicado de parte de Dios es su espiritualidad y el fundamento para adorar y el fundamento para glorificar a Dios. El hombre entonces es creado con esta perspectiva. Hemos dicho que en nuestra confesión histórica de Westminster dice que el fin del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. Dios entonces le comunica al hombre espiritualidad, la facultad de adorar, la facultad de glorificar, la facultad de razonar, la facultad de amar, la facultad de poder airarse. Le comunica belleza y Dios también le comunica al hombre sabiduría. Pero a causa de la caída del pecado, amados hermanos, y ahora su estado y su condición terrible, ahora todo esto se desdibuja al punto de que el hombre ahora se vuelve una miseria, una total desdicha y cae en una corrupción radical, cae en una corrupción terrible. Y eso entonces nos muestra que el hombre es incapaz de adorar a Dios, no lo puede adorar. Dios, el hombre no puede adorar a Dios, no puede adorar a su Creador. Conforme a su razonar, dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos, es decir, su razón, su intelecto, su forma de pensamiento, ahora es de continuamente solo el mal. Génesis 6:5. En cuanto al amor y en cuanto a su forma de amar, el ser humano, ahora el amor que tiene está corrupto, está permeado por el pecado. El pecado ha hecho metástasis en el corazón del ser humano. Su amor es un amor distinto, desdibujado totalmente del propósito con el cual fue creado. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres ahora aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas.
Juan 3:19. Es decir, que ahora el foco del amor del hombre no es precisamente el Creador, sino que ahora el foco o el punto donde converge su amor es el mal. Y bien lo señala el evangelista, porque dice que los hombres ahora aman más las tinieblas que la luz. En cuanto a la ira, el hombre cuando se aira, esa ira no es santa. Lo contrario, es una ira terrible. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Su ira quedó también permeada por el pecado. Su ira quedó arrastrada porque no va a ser obrada en justicia. Y en cuanto a su razonar, en cuanto a su intelecto, su forma de pensamiento, su forma de raciocinio, su intelecto, ahora la Biblia nos dice que el hombre, profesando ser sabio, se hace un necio y que su corazón está entenebrecido. Y de la misma manera su adoración ahora es difusa, su adoración es equívoca, su adoración es extraña y lo más terrible, su adoración ahora se torna ofensiva para con Dios. Cada vez que Dios adora algo que no es Dios, se torna ofensivo. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Se da culto a las criaturas, se da culto a lo que no es, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Eso significa que el hombre no puede adorar. Eso significa que el hombre en su adoración es incorrecto en su práctica de adoración. Encontramos entonces en su adoración que el hombre se adora a sí mismo. El centro de su adoración ahora es el hombre. Y a esto se le llama el humanismo o la egolatría. El ser humano ahora se vuelve el centro de muchos movimientos, aún de la misma política. Un altruismo, un foco para decirle el hombre es lo más importante. No es así. Sencillamente se adora más al hombre que a Dios. El hombre en su adoración es incapaz de adorar correctamente. Israel en la antigüedad nos muestra que adoraban los Baales. Adoraban unos muñecos y ante ellos se rendían. Ante ellos hacían culto para la fertilidad. Y ya no tiene cuadros. En su corazón hay muchos Baales. Quizás para muchos un Baal que usted tiene en lo profundo de su corazón puede ser el sexo. Para ustedes el Baal puede ser la mentira. Aún el placer y el bienestar se te puede volver un Baal. El dinero puede ser un Baal. La fama puede ser un Baal que usted tiene en lo profundo de su corazón. Su trabajo se puede volver también un Baal. El alcohol, la música y el más profundo de sus pecados. Jerry Cross en su libro El Evangelio con Poder dice que cuando usted vive confesando el mismo pecado y vive pidiéndole a Dios perdón por el mismo pecado, es un Baal que no ha podido salir o un Baal que no ha salido de su corazón. Es un muñequito que está por allá en lo profundo de su corazón y no ha salido de su vida. Es decir, ese es el ídolo que está en su corazón. Todo esto habla de una realidad. Al hombre le es imposible adorar a Dios, al Dios vivo y verdadero. El hombre no puede adorar a Dios. Dice el Salmo 115, versículos 4 al 7, los ídolos de ellos, ¿de quiénes? De los que no han creído. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan,
con su garganta. Esos son los ídolos que se fabrica el hombre y los hace objeto de su adoración. Cual Israel, mientras Moisés estuvo en el monte, entonces hicieron un becerro de oro y dijeron: este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. A veces nosotros como cristianos le atribuimos nuestras acciones o lo que hacemos a otras cosas menos a Dios. Y eso habla de su incapacidad para venir y adorar a Dios. No lo puedes adorar, estás imposibilitado, porque tu corazón está entenebrecido, tu corazón está oscuro, tu corazón está lleno de tinieblas. Y por eso no puedes adorar a Dios. Si no se puede adorar a Dios, entonces esto nos lleva a un segundo punto y a un segundo aspecto. El hombre entonces está incapacitado para adorar a Dios, y si no lo puede adorar, ahora está incapacitado para agradar a Dios. No lo puede agradar. No lo puedes agradar. ¿Y por qué no lo puede agradar? Porque no le conoces. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice lo siguiente, amados hermanos: pero sin fe es, subráyelo, sin fe es, sin fe es, sin fe es, sin fe es, dígalo hermano, sin fe es imposible, imposible. No es posible agradar a quién, a Dios. Sin fe es imposible. Y la fe es el resultado de las palabras de Dios al corazón humano, a la vida, al hombre, a la mujer. La fe, amados hermanos, la fe es un don de Dios, es un don que Dios le da al hombre. El hombre no puede tener la fe bíblica, la fe salvífica. No la puede tener. Gálatas dice que el fruto del Espíritu es fe. Que es Dios quien me da la fe para creer. Y que por esa fe yo puedo agradar a Dios. Si usted revisa ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos, usted va a descubrir que ese es el elemento que va a distinguir a Caín de Abel. Y quiero, amados hermanos, que revisemos el texto de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a la ofrenda suya. La pregunta es, si los dos trajeron, ¿en dónde está la diferencia? Si yo fuera un predicador de la prosperidad, entonces diría: traiga lo que sea. No importa cómo lo traiga, aquí lo que importa es el billete. Pero no va a ser así, amados hermanos. Porque tú puedes dar tu diezmo y puedes dar tu ofrenda y puedes separar las cosas para Dios, pero si no has nacido delante de Dios y no eres un verdadero cristiano, ni tu diezmo, ni tu ofrenda, ni quizás los millones que quizás pudieras dar, nada de eso te va a salvar.
El asunto aquí no es de dinero, el asunto aquí es de su corazón. A Dios no se le puede transar, ni con plata, ni con dinero, ni con nada. O sea, nada de eso que llaman pactos, siembras, nada de eso existe a la luz de las Sagradas Escrituras. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la diferencia? El escritor a Hebreos capítulo 11 nos da la respuesta. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice así. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios. ¿Qué había en Abel que no había en Caín? La fe. Pero la fe bíblica, la fe salvífica, el don de Dios estaba en la vida de Abel. Y por esa fe Abel entendió que a Dios se le da de lo mejor. Que las ofrendas para Dios se separan. Y repito, yo no estoy hablando aquí de dinero, es lo de menos, es lo que menos nos interesa. Se requiere, sí, pero no, ese no es el interés. El interés es aquí, ¿cómo está tu corazón? Y dice aquí las Sagradas Escrituras, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y para ser justo se requiere haber sido justificado. Y para ser justificado alguien tuvo que haber hecho esa obra y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, amados hermanos, si tú haces servicio en la iglesia, si ustedes, amados hermanos, hacen algo en una congregación, en el lugar donde Dios les ha puesto, pero no tienen fe, eso tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama? ¿Quiere escucharlo? Trapos de inmundicia. Sus justicias y todo lo que haga el ser humano sin la fe bíblica es un trapo de inmundicia, porque el hombre es incapaz de agradar a Dios si Dios no le da la fe para hacerlo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco ¿qué? Pueden. Y los que viven según la carne, subráyelo, no pueden. ¿Qué? No pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Los que viven según la carne, y ya sabemos que esa palabra carne es la palabra que se refiere ¿a quién? A los muertos. Es la palabra sarx, muertos. Y los muertos no pueden agradar a Dios, todo lo contrario, se están pudriendo y se están descomponiendo. Miremos este texto de las Sagradas Escrituras. Job, capítulo 15, versículos 14 al 16. Por favor, abra su Biblia en el libro de Job. Es el primer libro poético. Job, capítulo 15. Es un libro que lo buscan muchísimo para leer. Y Job, en el discurso que tiene con Elifaz, el escritor sagrado de Job, probablemente Moisés, consigna lo siguiente. Job capítulo 15. Saber quién es el escritor es lo de menos por ahora. Pero lo que sí el escritor deja consignado es una pregunta muy interesante. Y la pregunta en el versículo 14 de este capítulo 15 de Job dice: ¿qué cosa es el hombre? ¿Puede responder a esa pregunta? Se la voy a traducir. ¿Qué cosa es usted? ¿Qué cosa soy yo?
para que sea limpio. Esta misma pregunta usted la encuentra en el Salmo 8, versículos 4 adelante. El salmista está contemplando las estrellas, quizás estaba mirando por la noche, y dijo: cuando veo tus cielos, la luna y las estrellas, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre? ¿Sabe que esa pregunta es humillante? Como dicen los chicos, nosotros nos queremos la última Coca-Cola del desierto, sin saber que detrás viene el carro de Postobón. ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué cosa eres tú? ¿Qué cosa soy yo? Para que sea limpio. Coma. Y para que se justifique el nacido de mujer. ¿Sabe que esto afrenta de una manera terrible? Jeffrey de León, en su libro Escandaloso y Ofensivo, nos dice que eso es el Evangelio. El Evangelio ofende, porque el ser humano lo han puesto en un pedestal. Y la Biblia hoy nos dice que es el hombre para que se justifique el nacido de mujer. He aquí, en sus santos no confía, es decir, en aquel que ha sido redimido no confía. Y aún, dice, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Y esta pregunta es: ¿cuánto menos el hombre abominable y vil? Y subraye esto, que yo lo subrayé, que bebe, ¿qué? ¿Qué bebe? ¿Qué bebe el hombre? La iniquidad. ¿Cómo? Como agua. Creemos, amados hermanos, que en esta condición en la que estamos podemos buscar a Dios. Si de continuo el hombre lo que hace es beber la iniquidad, beber del pecado, entonces eso nos lleva a mirar otro salmo. Y esto nos muestra que la misericordia del Señor, amados hermanos, es más grande de lo que usted ha pensado en toda la vida que usted tenga como cristiano. Salmo 66, versículo 9. Dice la Escritura, amados hermanos. Salmo 66, versículo 9. Excúseme, hermano, le estoy dando mal la cita. Salmo 62, versículo 9. Excúseme. Versículo 9. Por cierto. ¿Qué significa la palabra por cierto? Que es verdad. Que es una verdad. Algo que describe la Escritura es que las verdades de Dios son proposicionales, o sea, son verdades y verdades absolutas. Por cierto, o téngalo por seguro, o es una afirmación. Vanidad, ¿son qué? La palabra que se traduce aquí como vanidad es la palabra hebrea Evel. Y la palabra Evel, H-E-B larga E-L, Evel. ¿Sabe qué significa esta palabra Evel? Nada. Nada. Por cierto, nada. Son los hijos de los hombres. Sigamos leyendo. Mentira, los hijos de varón.
¿Ustedes están leyendo su Biblia, amados hermanos? ¿Sí dice así sus Biblias? Ustedes nada. ¿Yo qué soy? Nada. Usted es una mentira. Yo también soy una mentira. Y entonces, ¿qué nos hemos creído, hermanos? ¿Quién me da respuesta a ello? Estamos diciendo que lo que la Biblia dice es verdad. Y la Biblia nos dice, por cierto, vanidad son los hombres. Es decir, nada, la vanidad es algo pasajero, algo que es como un soplo, como algo, como una espuma. Eso es la vanidad en los hombres. Y dice, así son, así es la raza humana, desde el más chiquito hasta el más grande, es así. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. ¿Qué somos, hermanos? Eso somos, mentira. Somos vanidad. Y dice el salmista, y pesándolos a todos. ¿Y pesándolos a quién? A todos. En una balanza son menos que nada. Entonces, ¿qué te crees? ¿Qué se han creído? ¿Qué es lo que yo me he creído? Eso somos nosotros, menos que nada. Y entonces, ¿por qué sacamos pecho? ¿Y pecho por qué? ¿Y pecho a razón de qué? Por algo que está escrito en nuestro corazón, por orgullo. Por orgullo, somos orgullosos, altivos, soberbios, arrogantes. Y la Biblia nos dice que somos menos que nada. Y como dijo el Señor a los fariseos, ¿esto os ofende? Esto os ofende. Porque esto compunge, esto confronta la realidad del corazón. La realidad de nuestros corazones por la palabra del Señor hoy es confrontada. Y eso me lleva entonces a nuestro tercer y último punto. La incapacidad humana es terrible. Y entonces el hombre es incapaz para venir a Dios. Juan capítulo 5, versículo 40. Juan capítulo 5, versículo 40. Dice así la escritura. ¿Quién lo quiere leer? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no Queréis. Y no quiere. Yo le pregunto, ¿el hombre puede desear la vida eterna? No puede. Dice, y no queréis. O sea, ¿el hombre no desea la vida? ¿Sí dice así en sus Biblias o solo es en la de los hermanos y la mía? Juan capítulo 5, versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Con quién está hablando el Señor en todo ese contexto para no hacer un atentado a la interpretación de las Escrituras? El Señor está hablando con los fariseos, que se creían diestros y hábiles en el manejo de la ley, pero no se daban cuenta que la ley misma hablaba de Cristo. Y en esto que el Señor les está mostrando, les dice en el versículo 39, les dice, ustedes se creen muy estudiosos de las Escrituras, ustedes se creen doctores en la ley de Dios, ustedes afirman conocer la ley de Dios, escriben la ley de Dios, transcriben la ley de Dios, pero tienen un error.
Y es que no se dan cuenta que las Escrituras hablan de mí. Versículo 39. Escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero no se dan cuenta que ellas hablan de mí. Y ustedes, dice, y no quieren venir para que tengan vida eterna. ¿Está incapacitado el ser humano? Sí. Esa es su realidad, esa es mi realidad. Ninguno, dice, y no quieren venir a mí. Juan capítulo 6, versículo 44. El mismo pasaje. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí. El hombre está imposibilitado para adorar a Dios. El hombre está imposibilitado para agradar a Dios. Y el hombre está imposibilitado para venir a salvación. Ninguno puede venir a mí. Y entonces tengo una pregunta más que hacerles. ¿Qué hacer entonces? ¿Y a quién le pertenece entonces la salvación? La salvación enteramente le pertenece a Dios, pero aquí hay una resolución. El versículo Juan capítulo 6, versículo 65, entonces nos dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y aquí hay una resolución con la cual terminamos en esta mañana. Romanos capítulo 3. Y vamos a mirar la sentencia de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 9 hasta el versículo 20. Aquí hay un veredicto. Los que son abogados de pronto pueden llegar a comprender el lenguaje, mas no la esencia del lenguaje. Romanos es una carta, y quiero hacer un paréntesis, se va a estar enseñando la carta a los romanos. La carta a los romanos es un lenguaje altamente jurídico, donde hay un Dios santo, un Dios que es justo, un Dios que es insobornable. No es como la justicia de nuestro país que se puede comprar. A este juez nadie lo puede comprar, porque es un juez justo, es un Dios santo, es un Dios recto. Y entonces a usted le va a presentar ahora unos cargos, unas pruebas que están muy en su contra. Y hay una resolución de este juez. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? La Biblia nos dice que todos somos iguales, todos somos vanidad, todos somos menos que nada. Y dice: en ninguna manera, pues ya hemos ¿qué? Acusado a religiosos y no religiosos, a grandes y pequeños. Iba a decir feos y bonitos, pero lo que quiero decir es que todos están bajo pecado. Romanos capítulo 10, como está escrito, y se citan dos salmos: el Salmo 14 que habla de los religiosos y el Salmo 53 que habla de los impíos. Tanto los unos como los otros están bajo el juicio de Dios. Todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. Subráyelo: no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y vamos a hablar de lo que dice el versículo 13. Sepulcro abierto
¿Usted ha visto una tumba cuando ya sacan? ¿Sí la ha visto o no? En el cementerio. Y usted puede decir que esa es su boca. Así es su boca, así es mi boca. ¿Usted se da cuenta de lo que a veces habla y lo que a veces piensa? Las palabras que a veces salen de su boca. Sepulcro abierto es su garganta. Y con su lengua engañan. La lengua es un elemento peligroso, porque más antes dice el Señor por medio del apóstol: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros no somos veraces, en nosotros no hay verdad. Mentimos, engañamos, no somos correctos en nuestro hablar, no somos honestos en nuestro hablar. Y así estamos descritos, hermanos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y también de amargura. Cuando usted tiene pérdidas, ¿qué es lo que sale de su boca? Amarguras, reclamos, quejas, querella contra Dios, pleito. Y se puede usted agarrar de los cabellos y dice: ¿por qué a mí? ¿Qué estaré pagando? Bueno, eso habla su corazón. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y ahora todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, amados hermanos, ¿qué pide Dios entonces en esta mañana de nosotros? ¿Y cuál ha sido nuestra oración antes de comenzar? Que Dios tenga misericordia. Ya sabemos que el hombre está imposibilitado. Y eso responde a muchos interrogantes. Eso responde a lo que hemos sido como creyentes. Y es que no podemos, a menos que el Señor, por su gran misericordia, hoy nos permita, por si quizás Dios nos perdone, por si quizás Dios nos perdone, venir en arrepentimiento. Puede ser que usted no sea salvo y que lo que haya vivido sea imitación, y haya todo este tiempo, quizás todos estos años, usted lo único que haya hecho es imitar a ser cristiano, pero usted tal vez no es cristiano aún. Usted puede mostrar una apariencia de cristiano, pero no ha sido cristiano o no ha sido cristiana. Esa puede ser su condición en esta mañana. Cuando pensamos en esto, y cuando leía esto, hermanos, me invadió un temor muy grande. Eran las 5 de la mañana, como dice la canción de Juan Luis Guerra, hoy. Y me puse a pensar, ¿qué tal que yo no sea cristiano? ¿Qué tal que usted no sea salvo? ¿Se ha puesto a pensar eso?
que lo que haya hecho ha sido porque lo vio, lo imitó y ha sido de pura apariencia. Mas rogaremos al Señor que hoy nos ensanche con su misericordia y que vengamos compungidos delante de Él y podamos confesar el pecado. Porque el Espíritu de Dios, si está en medio nuestro, nos conducirá y nos convencerá de pecado. Hay muchas iglesias, muchísimas. El Ministerio del Interior nos deja ver que hay alrededor de unas 30,000 iglesias en Bogotá, solo en Bogotá. Y que muchos de los que acuden a estos lugares probablemente están jugando unos a ser pastores y otros a ser creyentes. Pero tanto lo uno como lo otro están bajo la ira de Dios si verdaderamente en ellos no hay un arrepentimiento de verdad. Y este también puede ser su caso. Puede ser su caso. Como dice Gálatas, el apóstol, hoy es tiempo de salvación. Esa es su realidad. No saque pecho más. No. Para los hijos de Dios, solo lo único que saben pedir a veces es misericordia. Porque saben que de lo más vil, de lo menos preciado, Dios les ha sacado de ser contados menos que la nada. De ser contados menos. Eso habla del vacío grande que hay en su corazón. El jueves Josué veía los agujeros negros. Hay un gran agujero negro en nuestro corazón. Y solo Dios, con su gran poder, y su Hijo Jesucristo, y su maravilloso evangelio, lo puede saciar, lo puede llenar. Solo Dios, solo Cristo, solo Dios por su Espíritu. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Dice así. Versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. El Evangelio. En vasos de... Usted es un vaso de barro, usted es una vasija. Y más adelante le mostraremos que hay vasos de ira y vasos de honra. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, pero para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Entonces no tengo nada de qué jactarme, no tengo nada. Y pensar que, como decía Nico esta mañana, el hombre, Dios cree en tus capacidades, Dios cree en tus habilidades, ¿eso es verdad? ¿Qué habilidad para pecar? Porque eso es lo único que aportamos para nuestra salvación. Si tú eres un cristiano, entonces, por favor, mira la misericordia tan grande que Dios ha tenido. Porque entonces has sido librado del castigo eterno. El Salmo 37, versículo 9 dice, los malos serán destruidos. El castigo será físico, eternamente y para siempre. En 15 días estaremos hablando del infierno en la clase de las 8 de la mañana, en el discipulado. Oremos al Señor. ¿Quiere ponerse en pie? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a Dios.
es digno recibir la gloria.